Este espacio es patrocinado por Hotel Vista de Golf. Estamos de nuevo, como siempre y de frente. Aquí están nuestras redes para comunicarnos a través de este canal YouTube. Hoy vamos a hablarles de un tema muy importante. Aquí, como ustedes saben, no hay ni censura ni autocensura. Aquí decimos las cosas como son y proponemos soluciones, pero además diciendo la verdad, desmontando una cantidad de cosas que se plantean, porque ahora todo es culpa de las sanciones. Lo único que no se sanciona ya es llevar a los mejores artistas del mundo y montar los grandes saraos. Eso está bien que lo hagan, pero hay que resolver los problemas que afectan a los ciudadanos, problemas directos de la gente, de la mayoría del país, de Venezuela dentro, no de la cúpula, de las burbujas pequeñas que se han construido para decir que Venezuela se está arreglando. Mire, hay un problema que afecta gravemente a toda Venezuela. Algunos sitios, por supuesto, mucho más que otros, pero a todo el país. En Venezuela, en los últimos 20 años, por decir, 20 años, se invirtieron o se dispuso para invertir, mejor dicho, más de 78.000, óigase bien, más de 78.000 millones de dólares. ¿Ustedes saben cuánto se gastó en el Plan Marshall después de la Segunda Guerra Mundial para recuperar toda la Europa Oriental? 70.000 millones de dólares. Bueno, solo en electricidad en Venezuela, en el sector eléctrico, se dispuso, a mí me correspondió muchas veces en la Comisión de Finanzas votar, levantar mi mano y también en la Asamblea para proyectos que se desarrollarían para mejorar el servicio eléctrico. Por allí han pasado muchos ministros. Jesse Chacón, empezando la gestión de Maduro cuando Chávez lo puso allí, dijo que si en un año no se resolvía el problema de la electricidad, él renunciaba. Por cierto, no sabemos dónde existe Jesse Chacón y lo que sabemos es que allí fue un desastre. El único proyecto serio que se ha construido en Venezuela en los últimos 70 años se hizo en los primeros 40 años de la democracia, o tal vez mucho más antes. Yo diría sí, en la democracia, en el año 1968, Raúl Leóniz invirtió 330 millones de dólares para la construcción del gran proyecto de la represa del Guri, con aquel señor que le decían el zar de Guayana, Sucre Figuerela. Y ese proyecto se concluyó. Pero también en Planta Centro, en Valencia, en el gobierno de Rafael Caldera, se construyó la termoeléctrica más grande de América Latina, con 3 turbinas grandes, que producía más de 2.500 megavatios. Las 3 torres están apagadas. Allí no se produce nada, ni para prender un bombillo. Destruyeron todo. En los años de Hugo Chávez en Venezuela, después de toda esa destrucción, y que el dinero se perdió, se desapareció, porque los ministros que han estado allí no han dado ninguna respuesta seria, responsable. Allí estuvo el señor Mota Domínguez, un general, que por cierto es esposo de la gobernadora de Aragua, pero eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. El general Domínguez, que lo que sí tiene que ver es que está sancionado por la OFAC, precisamente por manejos irregulares en esta área del sector eléctrico, donde ha habido tanto dinero pero que no ha habido la inversión. Se quedó en el camino, se quedó en las manos que hoy lo lavan para hacer otras cosas, allí mismo en Venezuela. Pero también hoy este señor, el general Reverol, también sancionado por la OFAC, por corrupción y otros aspectos que yo también he denunciado, no ha dado pie con bola para atender el problema del sector eléctrico, y él dice que es de unos saboteos, como decía Mota Domínguez, que era una iguana. No, el problema es que se robaron los reales del sector eléctrico. 78.000 millones de dólares no es cualquier cosa. Hay una ONG que se ha ocupado de hacer estas investigaciones,
del tema de los servicios públicos. Y en Caracas, por ejemplo, hay ciudades que pasan hasta 9 horas sin luz. 9 horas sin luz. Allí está el centro occidente, empezando desde Lara, Barquisimeto, toda esa zona, Táchira, Mérida, Zulia, Trujillo, pero el resto del país, el centro de Venezuela, Aragua, Carabobo, permanentemente las interrupciones del servicio eléctrico, ya no hay apagones, lo que hay son alumbrones. ¿Cuánto tiempo, cuántas horas viene la luz y no cuántas horas se va? Porque hay más horas sin luz que con luz. Mire, en la Cuarta República, para retomar el tema de las inversiones que se hicieron, así como se construyó en el año 68 el gran proyecto del Guri, durante toda la Cuarta República se invirtieron 22 mil millones de dólares para construir la red de producción, de generación y de distribución del sector eléctrico, y en Venezuela operaban el sector eléctrico, la zona industrial de La Yaguara, de Guarenas, de Tejerías, de La Victoria, de Maracay, de Valencia, de Puerto Cabello. Allí habían empresas, grandes empresas que necesitaban grandes capacidades de generación del sector eléctrico, pero era una cosa muy extraña cuando la luz se iba. Se fue la luz, se quemó un transformador por allí. Eso duraban unas horas por repararlo, pero había eficacia en la prestación de ese servicio. Y mire que yo hice muchas críticas a gobiernos de la Cuarta República, pero también quiero reconocer que frente a la catástrofe que hoy vivimos en este sistema del sector eléctrico, es grave. Allí ciudades, allá en el occidente, no solamente Maracaibo, Coro, Punto Fijo, en Punto Fijo invirtieron un dineral en un sistema que llamaban geólico, y eso no sirvió para nada al final. Al final terminaron llevándose ellos mismos las tuberías para venderlas como chatarras en Aruba y Curazao, que ellos mismos han estado denunciando. El propio Maduro y su acompañante, Diosdado, han estado denunciando que se roban la chatarra, las partes de hierro, y descubrieron el agua tibia, no lo sabían. Bueno, yo quiero decirles también que hay que recordar que el presidente Chávez hizo una inversión altísima en plantas eléctricas por todo el país, plantas termoeléctricas que se mantienen no con producción de agua, sino con gasoil, que es la materia prima para mantenerla. Bueno, más nunca le hicieron servicio en estados como Mérida, Táchira, en el occidente del país, donde había la principal falla, y esas plantas ya tampoco funcionan, así como se apagaron las torres de la termoeléctrica más grande de América Latina, que está allí todavía, se ven las torres cuando uno pasa por la autopista, cuando va hacia el occidente de Venezuela, hacia Coro, y pasa en Morón. Eso se apagó, eso no funciona, pero se apagaron todas las plantas. Las únicas plantas que funcionan allá son las que tienen los enchufados en sus casas, que operan las 24 horas del día, grandes plantas que han importado, y por supuesto ellos no tienen problema con la luz, porque permanentemente, si se fue la luz, se prendió la planta eléctrica que tienen y no hay problema. Pero los hospitales, el hospital de niños a veces se ha quedado sin electricidad y han tenido que meterle con ventiladores, ventilación forzada a niños que necesitan, se paran los pabellones en Venezuela, los pocos que funcionan en los hospitales, el internet no funciona, además de que el servicio es malo y controlado por la CanTV para fiscalizar, perseguir, a ver quiénes hablan y quiénes se comunican. Bueno, también ocurre que no funciona porque sin luz no hay internet. Ese es un asunto que hay que resolverlo. Se habla de unas elecciones para el 2024. Los venezolanos tenemos que esperar hasta el 2024 para que nos llegue la luz. Es verdad que ese es un problema producido por las sanciones. No, es mentira. Se robaron los reales. Se los robaron. Fueron unos incapaces, unos ineptos. No se hizo la inversión donde se tenía que hacer, a pesar de que el dinero lo hubo. Y por eso hoy el pueblo pasa grandes calamidades y el sector eléctrico está totalmente destruido, porque cayó en manos de ineptos y de corruptos que se robaron lo que era para invertirlo en ese sector, y por supuesto
hay que empezar un plan de recuperación ya. Debe presentársele a Venezuela, fiscalizado por ONG y por todo el mundo, cómo se va a recuperar de inmediato el sector eléctrico. Creo que hay unas iniciativas por allá en el Zulia, del gobernador del Zulia. Ojalá lo respalden en eso. Y todos queremos que el problema eléctrico se resuelve, porque es un problema grave, que obstina, que la gente, bueno, se acuerda de la mamá de muchos cuando están viendo un programa de televisión o se les echa a perder la comida en la nevera porque la luz se va en algunos sitios por muchísimas horas. Ya dije que en algunos sitios por más de 10 horas. Y lo que hay entonces son alumbrones y no apagones. Así es que este tema no puede esperar. Y el liderazgo político de mi país no solo puede dedicarse a discutir las cosas internas de cada uno de los partidos, que es bueno porque los partidos tienen que renovarse y todo eso, pero también hay que hablar de estos temas, también hay que proponer soluciones para estos temas. Si ellos no lo hacen, bueno, yo estoy seguro que en Venezuela va a haber un cambio y en estas cosas como el servicio de la luz, de la electricidad, va a haber soluciones a futuro. Pero no se puede esperar el 2024 para que a usted le llegue la luz en su casa, señora. De eso se trata. Estas son las cosas que hay que poner sobre la mesa para que sean discutidas y solucionadas, por lo menos a través de planes de emergencia, hasta que haya un cambio político, económico y social en el país. Nos vemos el próximo lunes a las 7 de la noche a través de este canal YouTube y seguiremos aquí. Aquí están nuestras redes, como siempre y de frente, proponiendo soluciones, diciendo la verdad, con datos, con números en la mano, porque todas estas denuncias las hemos hecho en distintas oportunidades y porque además ustedes saben que aquí les estamos diciendo la verdad y proponiendo soluciones. Nos vemos el próximo lunes, como siempre y de frente. Este espacio es patrocinado por Hotel Vista de Golf. Comodidad, tranquilidad y confort a su alcance en San José. Disfruta de nuestra tranquilidad, amplias habitaciones, piscina, buena comida y mucho más. Muy cerca del aeropuerto Juan Santamaría, en la zona hotelera de Cariari. Viví la experiencia Hotel Vista de Golf.